Hoy vamos a hablar de las evidencias de la evolución. ¿Con qué fin? Con el fin de tener argumentos para poder empezar una discusión con una persona, por ejemplo, que argumente que no cree en la evolución o que la evolución no existe o que son pavadas. Entonces, nosotros vamos a poder argumentar, ¿sí? Bien, una discusión tranquila, se supone. Bien, una de las evidencias de la evolución se puede dar por observación directa. Entonces les traje un ejemplo acá de una especie de polilla que se llama Biston betularia. Una polilla, ¿la ves? ¿La ves? Acá, la polilla. Esperen que pongo el puntero. Acá. La polilla de la misma especie que tiene variabilidad en su color, ¿sí? Y tiene un depredador, obviamente, que es un ave. Al tener dos colores, o sea, pueden nacer polillas blancas o polillas negras. Si el árbol en el que se paran tiene el tronco claro, el ave va a ver primero a las polillas de color negro porque sobresale. Si el árbol sobre el que se paran es de color oscuro, el ave va a ver primero a las blancas porque sobresale, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que estudiaron? Estudiaron durante, a ver, acá hay 50. Es una evolución con una eficiencia y a la vez no. No, pará. 1850, acaban 50 años. 150 años. Durante 150 años observaron a esta polilla. Obviamente no el mismo científico, sino esta investigación se llevó a cabo obviamente por varias generaciones de científicos, ¿no? Que fueron observando y recogiendo datos y pasándolos a la generación siguiente. En 1850, en un país... Se están matando los perros. Sí, en Estados Unidos teníamos esta especie de polilla que los científicos empezaron a observar que se posaba sobre un árbol que se llama abedul, ¿sí? Y el abedul tiene la característica de que su tronco es blanco, es claro. Entonces, en 1850, ellos podían observar polillas de color claro. ¿Por qué? Porque ese color era favorable para el ambiente y fue seleccionado naturalmente porque lo que hace es que el ave la vea menos, por lo tanto, las polillas blancas viven más y se reproducen más. 50 años más tarde, en 1900, la ciudad empieza a florecer, a mejorar y colocan una fábrica, no sé si la pueden ver acá atrás. Sí. Bien, y eso larga humo, contamina el ambiente y los árboles empiezan a volverse más oscuros. ¿Qué observaron los científicos? Que empezaron a aparecer polillas de color oscuro junto con las polillas de color claro. 50 años más tarde, las fábricas se vuelven más grandes, se contamina más el ambiente. Pero en base por qué, o sea, se vuelven oscuras las polillas. No se vuelven oscuras. La especie ya tenía polillas blancas y polillas oscuras. Pero al cambiar el ambiente, la selección natural favorece más un color que otro. ¿Sí? A ver. En 1850, si acá aparece una polilla negra, el ave la va a ver y la va a comer. Primero a la negra que a las blancas, porque imagínate que el ave viene volando Y sobresale. y se va a lanzar sobre la que sobresale. Entonces, en 1850 había muchas más polillas blancas. A medida que se va contaminando el tronco y va quedando oscuro, empiezan a aparecer más polillas negras porque es más favorable el color oscuro sobre un tronco oscuro que el color claro. Y empiezan a desaparecer las polillas de color claro.
En el 2000 sale una ley ambiental y se empieza a mejorar la calidad del ambiente y el árbol empieza a aclarar. ¿Y qué se observa? Que empiezan a haber de nuevo más polillas blancas. Entonces, ¿por qué esto es una evidencia de la evolución? Bueno, por lo que le expliqué. A lo largo de 150 años se pudo observar que de acuerdo a cómo cambia el ambiente donde vive el animal que está en estudio, va a cambiar la selección natural, ¿sí? Y la evolución va a favorecer más un color que otro. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué no hay polillas rojas? Por ejemplo. Porque no apareció la mutación. Si hubiera aparecido la mutación, hubiéramos tenido una polilla roja y la selección natural hubiera favorecido o a la blanca, o a la negra, o a la roja. ¿Ok? De acuerdo a lo que aparezca por una mutación, es con lo que trabaja la selección natural y las consecuencias de la evolución. Quizás hubiera sido más favorable ser transparente, pero no se dio. Entonces, tenemos evidencia. Por observación directa podemos ver la evolución, lo que tiene que ser un transcurso de tiempo bastante largo, ¿no? Estamos hablando de 150 años. Después tenemos las pruebas paleontológicas, ¿sí? En esta imagen, ¿qué tenemos? Tenemos un antepasado de las aves que muestra características de aves, como son las alas. Una Copeteris. Archaeopteris. Eso mismo, no salía el nombre. Bien, muestra características de las aves y de los reptiles. Entonces, al nosotros encontrar un fósil de este animal, tenemos una prueba de que las aves, de cierta forma, están vinculadas con los reptiles, ¿sí? Después acá tenemos fósiles de caracoles de hace millones de años. Esto es un erizo de mar. Entonces podemos ver que todos estos animales que nosotros conocemos hoy han tenido ancestros hace millones de años. También podemos tener como evidencias fósiles, ¿sí? Esto que tenemos acá son los huesos encontrados de un antepasado de los Homo sapiens, un Australopithecus, que se llama Lucy, y bueno, ¿Por qué se llama Lucy? Porque le pusieron el nombre de la persona que lo encontró. Ah. Si vos encontrás fósiles, le podés poner el nombre que quieras. Bien, entonces la llamaron Lucy. Y nosotros a través de los fósiles podemos ver características de su cuerpo, ¿sí? El tamaño de su pelvis, el largo de sus brazos, ¿sí? Su cráneo, que es lo más importante. Después van a ver cuando estudiemos el tamaño del cráneo, nos dice el tamaño del cerebro. Y van diferenciando, o sea, como las formas y todo del cráneo. Claro. ¿Cuál es la característica que tiene que tener un fósil? Tiene que tener 10.000 años de antigüedad. ¿Y tiene 9? Ya no es un fósil. ¿Cómo que no, profe? ¿Cuál diferencia? Y porque tenemos que ponernos de acuerdo, ¿me entendés? Los científicos se ponen profe, de acuerdo porque... Lo encuentro de 9 años atrás. Espero un año más, digo que de 10 años atrás y listo. Es lo mismo. Rodrigo, 10.000 años de antigüedad. 10.000. Espero que tengan, si 9.000, espero 1.000 años y listo. Ya te moriste. Profe, para que sea un fósil tiene que cumplir los 10 años, los 10.000 años. 10.000 años de antigüedad. Sí. Si no, no es fósil. ¿Por qué no? Porque se pusieron de acuerdo los científicos en un número. ¿Entendés? Ay, Dios mío. Y sí, bueno, profe. Cuando vos seas científico, lo debatís. 10 años, 9 años, ¿cuál diferencia? Aunque tenga 1.000 años de antigüedad, no hay diferencia. Y porque, mirá, si vos decís, vos sos científico y decís, bueno, 9.000 años también, y el otro dice, bueno, entonces ¿por qué no 8? Y el otro dice, ¿por qué no 7? ¿Y por qué no 6? Y no se ponen de acuerdo. Entonces dijeron, ok, 10.000 años. De 10.000 años para acá le llamamos una fecha exacta.
No quiere Entre- decir que, mira, hay Rodrigo, diferencia. no quiere decir que si vos encontrás un resto óseo con 9.000 años no sea importante para la ciencia y no lo puedas investigar. Lo único que no le van a llamar fósil. Pero un Nada más. fósil. No, es un resto óseo antiguo. No, yo sigo diciendo que es fósil, profe. Bueno, está bien, me voy entonces. Los fósiles no son solo huesos. Ahora vamos a ver todo lo que puede ser considerado un fósil. Todo lo que sea una prueba de un ser vivo es un fósil. ¿Sí? Todo lo que sea una evidencia de que hubo un ser vivo es un fósil. ¿Los huesos son fósiles? Sí, si tienen más de 10.000 años de Todo antigüedad. lo que puede ser una evidencia. Evidencia de vida. Ahora vamos a ver otras. Por ejemplo, en Argentina, en una de sus ciudades, no me acuerdo cuál, están estos troncos petrificados que tienen, escuchá Rodrigo, tienen 65 millones de años, o sea, es un Bueno. recontra fósil, ¿sí? Son árboles tipo coníferas, tipo pinos, son de un tamaño impresionante. ¿Cómo ¿no? no se murió si tantos años? Bien, porque está petrificado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este árbol estaba vivo hace 65 millones de años en Argentina, hubo una erupción volcánica, se cubrieron con lava y empezaron un proceso de mineralización y quedaron como si fueran piedras. En realidad ya no es madera eso que está ahí, está lleno de minerales, entonces se transforma en una roca que tiene la forma del tronco y se puede estudiar y se puede saber qué planta vivía en esa época, por ejemplo, y en ese lugar de Argentina. Profe. ¿Y cuál era el paisaje? Sí. Los fósiles no exactamente son huesos, o sea, solamente, sino que puede ser todo aquello. Claro, de eso estamos hablando. Y ahora les voy a mostrar todo lo que puede ser un fósil. Este tronco petrificado puede ser un fósil. Los huesos pueden ser fósiles. ¿Qué más? ¿Por qué este tronco puede ser un fósil? Porque es evidencia de un ser vivo que vivió hace 65 millones de años. Objetos que también pueden ser fósiles. Los objetos que pueden ser fósiles pueden ser, por ejemplo, puntas de lanza que usaran los Homo erectus, por ejemplo. ¿Me entendés? O fresas. Sí, si tienen más de 10 millones de años, sí. Si no, es un hallazgo paleontológico. No hay diferencia, pero bueno. No, no tiene. Todo aquello que tenga un antepasado a más de 10 millones de años. Sí. No importa a mí los años, no importa. Sigue siendo fósil y listo. Bueno, Rodrigo. Las huellas de Lucy, ¿se acuerdan que le dije que los huesos Sí. aquellos eran de Lucy? Bueno, acá hay una imagen de cómo sería Lucy, uno de nuestros antepasados, donde se encontraron los huesos, también se encontraron sus pisadas y las de su compañero. Ellos estaban, ¿por qué están las huellas si no se borraron? ¿No? Porque en realidad, Petrificada también. También, exactamente. Ellos estaban escapando de un volcán que estaba haciendo erupción, pero estaban yendo hacia un lugar donde había agua. Esto fue en África. Estaban yendo hacia un lugar donde había agua para escapar de la lava, pero no pudieron. Entonces, quedaron sus huellas. Son como moldes también, ¿no? Quedaron las huellas, se llenaron de lavas y después, viste que este hombre está como con un pincelito. A medida del tiempo igual como que se fueron desgastando un poco las marcas en sí y fueron degradándose las formas en sí. Claro, pero al encontrar las huellas y al encontrar después el fósil, más o menos se fue armando la historia, ¿no? Y esas huellas tienen restos de lava y cenizas volcánicas, entonces van armando la historia de Lucy, por eso Lucy es tan famosa. Además, por el grosor de las huellas, o sea, los centímetros en los que se hundió en la tierra, dedujeron que Lucy cargaba un bebé, por eso en
en la foto hay un bebé. Porque por más que el macho fuera más pesado, ella pesaba más. También se encontraron los restos del macho, ¿no? Ella pesaba más y el pie izquierdo se hundía más que el derecho porque estaba cargando a su hijo. Parece un muñeco. Sí. Después vamos a ver más de Lucy. Entonces las huellas también son fósiles. Ámbar. Los animales en ámbar. Eso es lo que cae del árbol, ¿no? Lo que cae del árbol, exactamente. Como en la película Si no me Jurassic Park. creo, los científicos intentaban sacar sangre de acá, le llaman para ver si le encajan una inyección hasta llegar a introducirse en el animal, la aguja, y ahí le abstraen el ADN. No, yo vi en un comentario que los científicos intentaron esto, sacar el ADN de unos mosquitos a ver si tenía ADN, pero al final no tenía ADN, ahí no tenían sangre, nada ya. No, es difícil que tenga, es muy difícil, pero podría pasar. Se intentó esto. Sí, obvio. Pero En teniendo en cuenta base- que aunque lo intentaban no podían sacar ningún ADN para clonar algo o así. En base a eso es que se hizo la película de Jurassic Park. Sí, fácil Ahí eso va. fue. Bien, acá tenemos las marcas. Estas marcas son también de nuestros antepasados. Cuando ¿Los dibujos empezaron... en cueva? Los dibujos también puede ser, ¿no, profe? Los dibujos que están en cueva. Sí, también, exactamente. Sí que, si tienen más de 10 millones de años. Profe, no hay diferencia, papi, listo, no hay diferencia. Me encanta. Bueno, granos de polen. ¿Eh? Granos de polen. El polen es, ustedes saben que sale de las flores. Pero ¿cómo se especifica un polen? Los ¿No se distingue? Los granos de polen son microscópicos. ¿Sí? ¿No se distingue? Espera. Los granos de polen son microscópicos. Entonces, nosotros podemos excavar muchísimo y junto, por ejemplo, a Lucy se podían encontrar, si lo mirás con un microscopio, granos de polen que hayan caído sobre el cuerpo cuando estaba en descomposición, y a través de los granos de polen podemos saber también qué plantas habían ahí, porque cada especie tiene un grano de polen particular. El grano de polen es como el espermatozoide, ¿sí? Es el gameto de la planta macho no, del gameto, digamos, masculino, por el cual las plantas se reproducen. Entonces, cada especie tiene un grano de polen diferente y así podemos saber qué plantas había. Por eso cuando vemos películas de dinosaurios, dibujos o libros, hay ciertas plantas que existen hoy en día y existieron en esa época. Bien, tenemos impresión y molde. Acá, en la impresión de este pez, no hay huesos. Eso que vemos no son huesos, ¿sí? Es simplemente que el animal murió ahí, ¿sí? Y ese lugar estaba, supongamos que era barro, ¿no? Entonces murió, los huesos quedaron como una impresión en el barro y después el barro se solidificó y quedó la forma de cómo era el pez. El hueso se fue. Los huesos no están, por eso es una impresión, o sea, no podemos sacar ADN ni nada, pero ¿por qué nos sirve? Porque podemos saber la forma que tenía el pez, los huesos, las vértebras, cuántas aletas tenía, ¿sí? Y el molde es como los moldecitos que hacemos cuando vamos a la playa. Quedó la concha del caracol, se llenó de alguna sustancia que luego se petrificó, pero la concha del caracol en sí ya no está. Está solo el molde. Bien, otra. Momias. Estas son las momias de Guanajuato, México. ¿Sí? Las momias, si tienen más de 10 millones de años, son fósiles. Estas ¿Cómo te momias... con eso? El del medio está haciendo caras, ¿no? Y te voy a poner en escrito, a ver qué me contestás. Te cuento esto, no hay diferencia. Si es 9 millones, 9.000 años, 10.000 años, ¿cuál diferencia, profe?
Y que cuando vos te mueras no vas a ser un fósil, Rodrigo. Sí, ves un fósil contra los huesos. Cuando ¿Qué te voy a hacer? encuentren a 10 millones de años, ahí sí. Ahí sí. No me importa. No. Bueno, estas momias, a diferencia de las momias que nosotros conocemos de Egipto, las momias de Egipto tienen un proceso que le hacían, las personas que estaban vivas le hacían un proceso a los cadáveres para que quedaran momificados y permanecieran a lo largo del tiempo. Estas momias o estos cuerpos quedaron momificados naturalmente por ciertas sustancias que había en la tierra. Por eso fue tan importante su hallazgo y hay un museo con las momias de Guanajuato en México que se puede ir a visitar si uno quiere. Están ahí atrás de vidrios. Y en Voces Anónimas salió una vez. Hay unas historias ahí con esas momias que están buenas, que las pueden ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos este mamut bebé que fue encontrado, que también es una momia, pero estaba congelado junto a su madre en una montaña. ¿Sí? Pregunta. Si no te congelaron, ¿no sé que todavía vive? ¿Qué? Te congelaron, todavía vive, ¿no? No, porque tu corazón deja de latir. Aparte, tiene más de 10 millones de años. Ya está muerto. De este mamut. Un elefante, más bien. De este mamut sí se puede extraer ADN. Y con este mamut y utilizando elefantes se podría hacer manipulación genética y se podría ir modificando el elefante hasta obtener un mamut. Profe, no sé si vos te fijaste también alguna vez en YouTube o algo, pero también han encontrado personas, o sea, bajo hielo obviamente, están, o sea, toda mal formada, ¿no? Pero están congeladas todavía y le han podido sacar ADN, o sea, le han podido sacar sangre. Y eso a esas personas que encontraron congeladas. Lo que pasa es que existe una cosa que se llama ética científica y que en realidad no permite que se realice manipulación genética a este nivel de organismos vivos, ¿no? Pero lo que no quiere decir que no lo hagan y nosotros no nos enteremos. Que lo hagan, profe, ¿qué importa? ¿Qué va a pasar? Más que vivir una especie no va a pasar. ¿Más que qué? Que extinguir. No, que viva una especie nueva, porque puede sacar pero esa especie puede decirlo que vuelva a vivir. Porque ¿Y vos te imaginás? Pero vos te imaginás lo que come un mamut. Yo que sé que come. Sí, pero es herbívoro, ¿ok? Sí. Como el elefante. ¿Dónde lo vas a poner a vivir? Lo pones a vivir en África y el tipo se va a comer todo. No te van a quedar jirafas, ciervos, no te va a quedar elefante, porque nadie va a poder competir contra él. Por algo se extinguió. Fácil, profe. Si hace eso, lo cazamos y lo matamos y así. Es un mamut, Rodrigo. O sea, vos te fijás en las películas de un elefante más grande. Sí, gigante. No, pero no, o sea, el mamut no es un elefante gigante, es como dos elefantes grandes, o sea, adultos, juntos. O sea, un mamut te pasa por arriba, o sea, te pisa nomás. O sea, bueno. Es como que estés pisando una hormiga, o sea, te pisa vos así nomás y sigue caminando. Para algo ya hay más tanques y se está. Claro, entonces para eso no lo revivimos y ya está. Porque vivir lo controla con tanques. Bueno, y ya está. Acá tenemos, mirá Rodrigo, coprolitos, gastrolitos, ¿sí? ¿Qué son los coprolitos? Parece bosta. Exactamente. Lo que se tira cuando estás jodiendo con tu hermano, ¿viste? Le tirás por la cara, eso. ¿Vos le tirás caca a tu hermano? Cuando vamos para el campo y eso y estamos aburridos, jugamos a tirarnos la bosta de la vaca, ¿viste? Ay, no te puedo creer. Ay, Dios mío. En Colombia, así me acuerdo, nunca ir al campo contigo. Nunca, no vamos a irnos.
Bueno, ¿por qué sería un fósil? Primero porque tiene más de 10.000 años. Ay, ya, mejor me caso. Y segundo, porque sería interesante. Hay un museo también de esto, hay de ¿Por qué dinosaurios. eso? ¿Por qué sirven Para eso saber lo entonces? que comían y eso, profe. Muy bien, ahí intervino con la respuesta exacta. Para saber de qué se alimentaban, qué nutrientes obtenían de los alimentos. Bien. Y los gastrolitos son piedras. A ver, esto es un ave, por lo que yo veo acá. Esta sería la columna. ¿Cuál? Estas serían las costillas. Esperen que les muestren la otra. Acá. Esto sería un ave. ¿Sí? Columna, costillas, alas. ¿Sí? Y estos son piedras. ¿En qué zona? En la zona del estómago. Todos los animales herbívoros, bueno, todos no. Algunos comían piedra para que cuando comían una planta, las piedras se encargaban de pisarla en el Sí. estómago. Exactamente. El tema es que hoy en día todavía lo hacen. Animales como el ñandú, ¿Qué hacen con las herbívoros. piedras? ¿Eh? ¿Qué La hacen comían. las piedras? O sea, sí, pero ¿qué hacen las piedras con lo que comen después? Imagínate, vos pones en el lavarropa la ropa y piedras, ¿no? Y se empieza a mover la ropa y ¿qué pasa cuando termina? Se La te ropa rompe está toda todo. rota. Bueno, los vegetales tienen unas células que nosotros, por ejemplo, los omnívoros, no podemos digerir. Los herbívoros sí porque tienen muchos estómagos, pero hay herbívoros que no tienen tantos estómagos para hacer el proceso de digestión, entonces con esta piedra lo que hacen es lo que dijo Rodrigo, que esas piedras en el estómago ayudan a romper la hierba que comen. Y al haber hoy en día aves que hacen eso y encontrar fósiles de otras aves que lo hacían hace millones de años, significa que hay una conexión evolutiva entre ellas. Bien. Evidencias de series filogenéticas. ¿Qué es esta imagen? Es la evolución del caballo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos encontrando huesos de distintos millones, ahora se los muestro más grandes, distintos millones de años y vamos relacionando cuál es el antepasado del caballo, el antepasado, el antepasado, el antepasado, y vamos viendo cómo van evolucionando. Acá le tengo la imagen más grande. Vieron que el caballo proviene de un animalito chiquitito que fue evolucionando. Acá. Ese animal chiquitito, acá está el nombre, tiene 60 millones de años, tenía una pata con 3 dedos. La selección natural hizo que el dedo central fuera seleccionado cada vez mayor y los otros se van achicando. Entonces, si vos encontraste estos huesos, ves que tienen la misma forma y que hay una serie que entonces puedes armar el recorrido del animal. ¿Sí? Acá, el estudio del fósil permite reconstruir cómo ha sido el proceso evolutivo de un organismo y conocer cómo han sido los cambios experimentados por una especie desde sus ancestros hasta su forma Profe, actual. Sí. hablando también de evolución, que fue lo que hablamos la clase anterior, acá pasaría lo mismo que si mal no recuerdo, era el oso polar y el oso rojo, creo que era, o algo así, o Sí, oso colorado. ¡El Ah, panda! bueno, el panda. eso. Panda y panda A uno coco. se le fue, o sea, se le quedó como el dedito chico y al otro, el que le quedó el dedito grande, a ese fue que le dio el beneficio, o sea, para comer, por así decir, las cañas y eso, que fue el Sí, panda. Por ejemplo, sí. acá no sé si pasaría lo mismo, porque tal, el caballo, por ejemplo, no come con las patas, ¿no? Sino que se agacha para comer. Y tal, o sea, acá pasaría lo mismo, ¿no? Como es, Pero acá lo que va pasando es que, mira, Profe, si no me equivoco, es de acá que tiene. El Piloprius es un bulo, ¿no? sí, sí. Es de acá, el Sí, antes de caballo, es de acá. no tiene las orejas, creo, del burro. Acá Es una- lo que va pero yo pasando, no. ¿eh?
El profe, acá se separan el caballo y después otras veces se separan el ulo. Sí, sí, obvio, sí, obvio, sí, obvio que puede ser, sí. Pero ya tiene pezuña este, ¿no? Y el caballo también. El tema es que como este tiene dedos, digamos, ¿no? Y puede soportar su peso, pero que a medida que la selección natural fue favoreciendo un tamaño mayor, ¿sí? Vieron que los caballos son más grandes que un humano, ¿no? De altura y pesan un montón. A medida que se va seleccionando un tamaño mayor de animal, la pata se va volviendo este casco para Como uno. soportar mejor el peso, Sí, queda ¿sí? como todo unido en sí. Claro, para soportar mejor el peso, poder correr, es diferente. Por eso, por ejemplo, cuando el caballo, o sea, el caballo de la actualidad, ¿no? O sea, que sería el caballo caballo. O sea, cuando se le rompe el caracú, por ejemplo, es que ya ese caballo ya no puede volver a, o sea, a vivir, por así decir, porque se ¿Dónde muere. está el caracú? El caracú creo que sería un poquito más arriba o no sé si más abajo de la pata. ¿En el casco? Claro, no sé En si el centro. claro, eso se le parte al caballo y ya ahí ya, o sea, el caballo ese hay que sacrificarlo porque, o sea, no hay como tipo algún método de unión de ese hueso. Capaz que en el Mm, antepasado, capaz que se podía hacer algún método de que se podía salvar el caballo. sí, capaz. Pero como los caballos ahora son domésticos, es diferente. Bien, tenemos más. Tenemos órganos homólogos. ¿Qué ¿Eh? son? Homo significa igual, ¿sí? Los órganos homólogos tienen el mismo origen. Sus estructuras son semejantes, pero realizan funciones distintas. Ejemplo, el ala del murciélago, la pata de un caballo, la aleta de una ballena o la extremidad de un primate. Entonces, acá tenemos una imagen. Tenemos, esta es como están dispuestos, por ejemplo, los huesos en nuestra mano. Acá tenemos la pata, puede ser de un felino, dice ahí, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. ¿Por qué decimos que tienen el mismo origen? Porque tienen los mismos huesos, ¿sí? Húmero, cúbito, radio, metacarpos y falanges en la mano del humano. En la pata del Pero no son felino. técnicamente iguales. Porque si fueran iguales, podríamos tomar un brazo en un ala. Si fueran iguales. Pará, otra vez. Profe, si fueran los huesos iguales, significa que con manipulación podemos tomar un brazo en un ala. Y no creo que pueda ser posible eso. No sé. Pero son iguales, pero no cumplen la misma función. Son iguales porque tengo húmero, mira, o sea, no son iguales en la forma, sino No, profe, en los huesos, pero si fueran los mismos en la podemos... posición. Son iguales Vamos, en la posición en la que están, ¿sí? Vos tenés húmero en todos, en algunos más cortos, y después tenés el cúbito y el radio al lado, debajo del húmero, en todos, acá, el cúbito y el radio están juntitos en todos, ¿ves? ¿Sí? La sí. disposición es la misma. Después tenés los metacarpianos acá, que son los huesos de nuestra mano, están acá juntos. Acá en la ballena también están juntos y en el murciélago también. Y después tenés las falanges, todas juntas, formando los dedos. Acá forma el ala porque acá está la membrana del murciélago y acá está la aleta de la ballena. Entonces, ¿qué te dice esto? Que tenemos un ancestro común con todos estos animales y que la evolución fue haciendo que de No, pero acuerdo al lugar en donde tenemos un acento, significa que si tenemos un acento igual, significa que con manipulación genética podemos trazar a los huesos de la mano y para fumarlo como un ala. Y el mismo, ¿no? pero sufrieron cambios a lo largo de Entonces, los Profe, pero millones seguimos de teniendo ese años. gen, tenemos el mismo gen que el antepasado, entonces si lo pasamos podemos tener unas alas.
Ah, no, porque la selección natural tendría que favorecer un montón de cambios que no se dieron en nuestra especie, porque no es de un día para el otro que se formaron las alas. ¿Entendés? Pero, O profe, es sea, lo por mismo. ejemplo, viste que está la evolución del humano en sí. O sea, Hmm. ya antes de eso, capaz que hubieron otros millones de evoluciones más. O sea, nadie lo sabe en sí. Se sabe sobre algunos y eso porque encontraron pruebas. Pero, por ejemplo, ancestros anteriores todavía, o sea, mucho más anteriores, capaz que podían tener otras cualidades, o sea, otras cosas en sí. Por ejemplo, en vez de tener otro formato de cráneo en sí, digo de que tenga otra proporcionalidad en el tamaño del cuerpo, de que era, o sea, de que medían 2 metros para arriba, o capaz que no sé. Y después se fue dando de que se fue cambiando esas cualidades. Lo que vamos a hacer es que la clase que viene vamos a dar, les voy a hacer un PDF con la línea del tiempo de cómo fueron evolucionando las especies, para que ustedes puedan ver cómo nosotros, los humanos que estamos acá, compartimos un ancestro con las aves, con las ballenas y con los felinos, ¿sí? Entonces así le va a quedar más claro. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos un ancestro que tenía estos huesos, pero los animales se fueron separando y de acuerdo al ambiente y a la selección natural fueron cambiando esos órganos. A ver, no hay un gen que diga ala, hay un gen que dice el húmero en tal lugar y en tal posición, ¿sí? El radio se va a formar en tal lugar y en tal posición. Entonces, no es que va a ocurrir una mutación en nosotros y mañana voy a nacer con un ala. No, puedo nacer Ojalá. con un número más largo, más corto. Y si es seleccionado y después ocurre otra mutación y otra mutación y otra mutación y va cambiando y es favorable, un día puedo llegar a tener un ala y sí, puedo. Pero tienen que ocurrir 1.000.000 de cambios, ¿entendés? Ojalá tenga un ala. ¿Para qué querés? Porque sí, puede volar y listo. Vos querés todo. Pero, o sea, la Bien. evolución en sí en los animales va cambiando también a medida o sea, la manada en sí, si estás hablando Sí, de la evolución de animales. los animales es mejor que la nuestra. Ah, obviamente. Bueno, acá está el mismo ejemplo, pero agrega otros, el cocodrilo, un ave, una ballena, un caballo, un murciélago y el hombre. Y todos compartimos O los sea, todos mismos tienen huesos. número, claro, todos tienen número, Húmero, todo. cúbito, radio, metacarpiano y falanges. En distintas posiciones y cumplen distintas funciones, ¿sí? Este está hecho para andar en la tierra, este está hecho para nadar, este está hecho para agarrar, este para volar, este para correr. Entonces, de acuerdo a la función que cumplen, la forma que tienen. Profe, Mm. después vos en el grupo, ¿no podrías escribir los nombres de los huesos, eso? Porque yo me acuerdo de húmero y tal, y todos los Sí. otros ya me olvidé. Húmero, sacurio, algo así era. No, cúbito, Bueno, cúbito, cúbito, no hay diferencia. Es lo cúbito, mismo. húmero, Cúbito, sacurio, solo cambié la letra, profe. Vamos si te acordás a menos. húmero, cúbito, radio. Bien. Después yo te lo Pero mando. en el grupo Sí, sí, sí. de biología. Ah, no, Sí. de biología no Ya. está, creo. Sí, tenemos, sí. ¿O Milagros? Eh, ¿Eh? No, porque yo estoy hablando de otra cosa. O sea, de que Milagros creo que no está en el grupo de WhatsApp de biología. Ah, ¿no? No, creo no. Ah, ay. Pero el grupo que tenemos, profe, es del subgrupo B. Y ella es del A. Pero lo que pasa es que no sé, los del la, o sea, los del A, si no hablan, no dicen nada, o sea, yo ni idea. Porque Ah, yo pensé que estaban todos como un grupo único. igual cualquier cosa, Creo si que no está preguntan a todavía. alguien, o sea, les puedo responder. Bueno, los que no están en el grupo me mandan un mensaje y los agregamos. ¿Ah? Participante de Milagros. Ahí está mi teléfono.
Bien, los órganos análogos. Los otros eran homólogos, estos son análogos. Son órganos con diferentes, acuérdense, los homólogos tenían el mismo origen, pero cumplían diferentes funciones. Los análogos tienen distinto origen, pero cumplen la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos estos son alas, ¿sí? Pero estas Diferente cada una. La del murciélago, la del ave y la del pterodáctilo, tienen húmero, acá están los nombres, húmero, radio, cúbito y una membrana, tenía el pterodáctilo. La diferencia, hay muchas diferencias, porque uno tiene pluma, otro tiene unos pequeños huesos que se sobresalen para formarlo, otro nomás tiene tejido. Pero si yo te pregunto, si yo te pregunto la diferencia de estas tres alas tienen el mismo origen. ¿Sí? Tienen el mismo... Esta tiene plumas, una tiene unos pequeños huesos que es para guiar el ala, el murciélago. Sí. El pterodáctilo tiene un tejido. Y esta tiene membrana con unos huesos más chiquitos que el murciélago. Sí. Pero estas dos vienen del pterodáctilo. Evolutivamente descendieron del pterodáctilo porque tienen sus huesos, ¿ves? Pero el ala del insecto es solo una membrana, no tiene huesos, pero también es un ala. Pero este no tiene vinculación con el pterodáctilo. ¿Entendés? Sí, pero son diferencias, profe, que uno puede ser con ala, otro puede ser con membrana, solo membrana. Sí, obvio. Bien, vamos a otro. Tenemos otros órganos análogos, por ejemplo, en el tiburón, el pez espada, el ictiosaurio, que es este. ¿Sí? Este animal ya no existe, es un reptil fósil, y el delfín. Si se fijan en estos animales, todos tienen la misma forma, ¿no? La forma de su cuerpo, las aletas, aleta dorsal, la cola, ¿sí? Los ojos en la misma posición. Pero ¿por qué adquirieron esta forma? Porque son nadadores, ¿sí? Y esta forma permite que el agua circule alrededor de su cuerpo y los ayuda a nadar y a ser más veloces. Pero no comparten un ancestro en común. Es un ejemplo de cómo la evolución en el mismo ambiente selecciona características similares en un animal o en otro. Después tenemos las pruebas embriológicas. ¿Qué es esto? Si observamos el desarrollo embrionario de distintos animales, podemos ver que en las primeras etapas los vertebrados son similares. Luego, a medida que el desarrollo comienza a acelerarse, empiezan los cambios, ¿no? Acá tenemos un pez, una salamandra, una tortuga. Esto es así. Así. Esto sería el pez y esto sería el humano. Este sería el conejo, el pollo. Entonces, las personas que estudian la embriología ven las similitudes de todos los vertebrados y eso demuestra que tenemos también ancestros en comunes. O sea, que el ser humano tiene ancestros, o sea, por todo. No, con los insectos no. No, o sea, pero digo, con casi todo. Con los peces tampoco tenemos. Sí, acá tenés un pez. Sí, porque los peces son los primeros vertebrados, tienen columna vertebral igual que nosotros. Y si te pones a pensar, la vida... Tenemos parientes de otros animales que, mirá, no podemos hacer casi nada. No podemos meter abajo del agua como otros peces, no podemos casi nada, profe, que no tiene nada que ver. ¿No podés estar abajo del agua vos? Tanto tiempo no, porque te podés ahogar. Tanto tiempo no, pero porque vos evolucionaste afuera y desarrollaste pulmones en lugar de branquias. Ellos se quedaron con las branquias. Pero, de todas formas, hay animales marinos que tienen pulmones, como las ballenas, y necesitan salir cada tanto a respirar oxígeno afuera del agua. ¿No? O sea, ahí vas viendo cómo va la evolución. Al principio teníamos branquias, después otros tuvieron pulmones. Después nosotros salimos del agua y perdimos esa capacidad.
porque perdimos las branquias. Las Bueno, branquias, con los sapos, ¿no, profe? Los sapos tenían pulmones y branquias. Y sí, algunos creo que se quedaban en el agua y los otros en la tierra. Y así fue claro. como fueron evolucionando. Depende de la especie y cómo van evolucionando, pero ¿por qué el sapo no puede seguir evolucionando y separarse del agua? Porque pone los huevos en el agua y porque por la metamorfosis que sufren, tienen una parte de vida, cuando son renacuajos, que viven completamente abajo del agua. Claro, después desarrollan los pulmones y salen Claro, a la Después exactamente. van desarrollándose todo y como que le van saliendo patas así, y se le va cortando como la cola así, como que se van resumiendo así. Bueno, eso es como ver la evolución en vivo y en directo, en un solo animal, ¿no? Fue así. Por eso tenemos. Igual sí, el sapo tiene vértebras también. Bueno, vamos a ir terminando. Estructuras vestigiales. Evidencias. Las estructuras vestigiales son Es un sanso evidencias. eso, ¿no, profe? Un sanso. No, es un bebé. ¿Un bebé con cola? Sí, Eh. sí, es un bebé con cola. Porque Es un sanso, profe. es un bebé, ¿no ves que toda una colita de un bebé? Las piernas del bebé, la cintura, es un bebé. ¿Y Esto cómo está todo que muy tenga cola? raro. ¿Y la cola ¿Eh? esa? ¿Qué es la cola? Esta colita es una estructura vestigial de nuestros ancestros. El coxis, ¿viste ¿Tiene un bebé? estos huesos del coxis donde termina Sí. la columna vertebral? Esto en los otros animales, por ejemplo en un perro, se continúa y forma la cola. ¿Sí? Nosotros lo perdimos, pero nuestros genes está. Entonces a veces pasa que un bebito nace con esto. ¿Qué le va a pasar a este bebito? Se lo sacan y nada más. Y puede ser que nunca se entere porque su madre nunca le cuente. ¿Y si no se lo sacan, qué pasa? ¿Y por qué no se lo van a sacar? No ¿Por qué sé. le van a dejar una colita? Sí, pero capaz que no le molesta nada, o sea, no le tiene Sí. ningún Ay, efecto. por favor, imagínate, vas a tener sexo con tu novia, ahí tenés una colita. Eso No, Le tiene. pegas con la cola así. no. Ay, a ver, ¿quién tendría un hijo y el médico le dice, ¿quiere que le saque la cola? No, déjesela, capaz que le gusta cuando es grande. No, Queda se la fachera, saca. Claro. déjensela. Capaz que le gusta y si no le gusta, se saca el mismo. No, Después. porque después cuando crece es peor, ¿me entendés? Mirá si la ¿Por qué cola va a se ser peor? empieza, mirá si se la dejan y se empieza a desarrollar. ¿Qué No, tiene? no, Darle una no, cola. no, Rodrigo, no, de ninguna No, pero manera. ¿qué es la referencia? Esto no está en discusión. Cuando tengas un hijo, si te nace con cola, sacásela. Solo se va a sacar. Acordate de mí. Bueno, ¿qué otras estructuras vestigiales tenemos? ¿Se acuerdan? Yo le había contado el hecho de que se nos pare el pelo, ¿sí? Porque tenemos un músculo que se dedica solo a levantar el pelo de nuestro cuerpo cuando estamos asustados. Es un vestigio de, bueno, de los felinos, de los osos. ¿Y si no se asusta con ala? No, no pasa Mire, eso. una persona sin susto no se levanta nunca el pelo. ¿Qué? Una persona que no tiene miedo a nada, no tiene nunca susto, no se le va a levantar el pelo. Pero cuando tenés frío, ¿Y si no tiene nunca frío? ¿quién sos? Bueno, bien por vos, pero el músculo va a estar igual. Después hay personas, por ejemplo, que pueden mover las orejas. ¿Vieron? Ojalá. Hay personas que pueden mover las orejas y otras que no. Las personas que pueden mover las orejas es porque todavía mantienen un músculo que también está en los felinos, que mueven las orejas. Profe, eso en la nuca, ¿no? Como de tipo. Yo, por ejemplo, no sé por qué, es medio raro, ¿no? Pero ponerle, me pongo a joder, ¿viste? Y eso, y como que haces mover, como tipo las orejas, así una mini vibración que haces, pero como que se te mueve el músculo así, pero medio raro en la nuca. O sea, como de sentir algo raro. Claro, sí, debe ser algún músculo acá atrás, acá abajo, pero hay personas que lo tienen y personas que no, o sea, porque a medida que evolucionamos, como no nos es útil, se va perdiendo y no va pasando a nuestros descendientes. El apéndice también es una estructura vestigial de nuestros ancestros herbívoros, que tenían más de un estómago,
que también se va perdiendo. ¿Qué otra cosa? Las pruebas biogeográficas. La distribución de estas grandes... ¿Qué? Eso de que están como esparcidos, esos, no sé si son diferentes tipos de especies, pero no es que, o sea, a través de la evolución se fueron, o sea, No, esparciendo. pero porque antiguamente para estaban todos unidos, vivían todos Claro. igual. Cuando Claro. se empezó a romper, empezaron a cambiarse de lugares. Claro. Acá tenemos, hace 250 millones de años, a Pangea, ¿sí? Todos los continentes Vivían todos unidos. iguales, en el mismo lugar. Después se Claro. fueron separando, vivieron en otro diferente. Después se separaron completamente, quedaron todos los viviendo iguales, aunque sean la misma ave. Claro. Después se formó este mar que se llamaba Mar Tetis y quedaron dos continentes. Este gran continente y este otro continente que se llama, acá dice Gondwana. Gondwana. Ahí va. Bien. Luego, con los movimientos de las placas tectónicas Wakanda. se separaron y ustedes ven, esto sería América del Sur. Acá tenemos África y acá tenemos Australia. Y estas son las otras islas estas que están acá. Entonces, las grandes aves evolucionaron aquí, en este continente, que luego se separó y por eso quedaron separadas en el tiempo. Somos acá en Wakanda. Wakanda, eso es en África, ¿no? Bueno, otros animales que tenemos que también son las llamas, las alpacas, están relacionadas con los camellos, los dromedarios. También, si se fijan, es lo mismo, América del Sur, África, también sucedió lo mismo con ellos. Después tenemos, acá está de nuevo el ejemplo del camello y la llama, el hipopótamo y el tapir, también son de continentes separados, pero son muy similares. Y acá tenemos todos los pinzones de las Islas Galápagos. Dios mío, son las pinzones.